Ahorita tenemos la conferencia a cargo del doctor Douglas Marín, gerente senior para Latinoamérica de Ceradis Crop Protection. Su conferencia es Gestión integrada de nematodos en cultivos de banano, retos y soluciones. Obtuvo su licencia en Ciencia Vegetal de la Universidad de Costa Rica en 1987. Su maestría la alcanzó en 1995 del Departamento de Ciencias Hortícolas. Su doctorado en 1997 del Departamento de Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Desde 1988 trabajó como fitopatólogo y neumatólogo para la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica, Corbana. Su área de investigación se enfoca en la epidemiología, en el manejo de plagas y enfermedades en bananos y otros cultivares de musáceas. Le damos un aplauso de bienvenida, por favor. Perfecto, gracias. Buenos días, muchas gracias a Eve por la gentil invitación a participar y esperamos que la información que tengo disponible sea de utilidad para todos ustedes. El título es un poco comprometedor, ¿no? Porque es no solamente buscar los problemas que tenemos, sino cómo solucionarlos. Entonces, vamos a tratar de hacer una visión general de qué es lo que realmente representa el problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones que tenemos hacia el futuro. Los nematodos fitoparásitos realmente son un problema muy serio a nivel de todos los cultivos. Se le llama el enemigo oculto porque no lo vemos, están en las raíces que están dentro del suelo y además de eso son animales de tamaño muy pequeño, entonces no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, hay estimaciones, como pueden ver, desde el año 87 que hablan de 20% promedio en pérdida en todos los cultivos a nivel mundial y números más recientes ya bajan a 12.3, pero representan una pérdida de 157 billones de dólares en valor de los cultivos por efecto de este problema. Sin embargo, podemos ver números que son todavía más preocupantes en el caso particular del cultivo de banano, donde en Filipinas se habla de pérdidas que pueden ir del 14 hasta el 60%. Aquí en sitios más cercanos como México y Puerto Rico se hablan de pérdidas de hasta el 50%. Y el doctor Sara de Francia incluso dice que en Sudáfrica pueden llegar a pérdidas de hasta el 80%. O sea, es un problema muy serio que no podemos dejar de lado ni podemos hacernos de la vista a pesar de que no lo tengamos o no lo veamos tan de cerca. El mercado mundial de nematicidas se estima más o menos en $1 billón de dólares en todos los cultivos a nivel anual y representa un requerimiento aproximado de 350.000 toneladas de ingrediente activo por hectárea. Si tomamos en cuenta que actualmente desarrollar un agroquímico puede costar hasta $500 millones de dólares, pueden ver que ni teniendo todo el mercado mundial prácticamente se pagaría la inversión. Entonces eso hace todavía que sea mucho más difícil poder contar con nematicidas en un futuro. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles, como decimos popularmente, sino que hay que seguir trabajando y buscar soluciones integradas que nos permitan poder resolver este tipo de situaciones en nuestros cultivos. A nivel del Ecuador, hay muchos estudios que se han realizado principalmente por César Chávez y sus colegas y colaboradores en el laboratorio de Nemalab. Entonces, por ejemplo, aquí César y sus compañeros publican desde el 2016, ¿no?, que Rhadophilus está presente en la gran mayoría de las muestras que se han analizado en el laboratorio, seguido de Lycotylencus, Pratylencus y Meloidogine, lo cual es consistente con lo que ocurre en muchos de los países a nivel mundial. Para el caso de Ecuador, de forma particular, Rhadophilus sigue siendo el más importante, seguido de Lycotylencus, y aun cuando la presencia de Pratylencus es más alta, ellos consideraron o encontraron que Meloidogine posiblemente tiene una importancia relativa mayor que lo que puede ser el mismo Pratylencus. Entonces vemos 4 especies: Rhadophilus, Pratylencus, Meloidogine y Lycotylencus, que siempre van a estar presentes. Tenemos presencias de múltiples especies en una misma raíz, en un mismo tejido, y siempre va a haber una dominancia
de alguna de ellas. De estos 4, sin lugar a dudas, Rhadophilus similis, el nematodo arrenador, es el más dañino y el más importante a nivel mundial. Hace unos cuantos años hicimos un estudio y pudimos encontrar que el Rhadophilus se encuentra presente prácticamente en todas las zonas tropicales y subtropicales de producción bananera del mundo. Entonces podemos ver cómo está ampliamente distribuido, incluso hemos hecho estudios de la variabilidad genética que existe de este patógeno en diferentes partes con variaciones muy interesantes, pero prácticamente en todas ellas hay un daño importante en el cultivo. Rhadophilus se le llama el nematodo arrenador porque él es un endoparásito migratorio que básicamente va barrenando el tejido radical, lo que hace la puerta de entrada para otros microorganismos, bacterias y hongos que entonces aceleran aún más el daño que se está causando. Adicionalmente a esto, él va acabando con los sitios de alimentación de patógenos de nematodos sésiles, como por ejemplo meloidogine. Entonces, no es que meloidogine es muy importante para bananos, sino que lo que ocurre es que el Rhadophilus es mucho más importante y entonces predomina sobre las otras especies que están presentes, porque es muchísimo más agresivo. Rhadophilus tiene la capacidad de permanecer dentro de la misma planta durante muchísimo tiempo. Él puede completar su ciclo de vida, no necesita salir, digamos, al ambiente, al suelo para volver a entrar, sino que él continúa. Y como nosotros trabajamos con una unidad de producción madre, hijo, nieto, entonces el patógeno, ¿verdad? Este nematodo puede moverse simplemente de la madre al hijo y al nieto, ¿verdad?, sin necesidad de estar expuesto a las condiciones ambientales. Entonces, esa falta de una etapa de vida libre de este nematodo, entonces hace todavía que las medidas de control sean mucho más difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que garantizar que cualquier cosa que vayamos a hacer tenga la capacidad de entrar dentro de la planta para que haga su efecto sobre Rhadophilus. Su ciclo de vida, bueno, lo primero que hacen, como les mencionaba, es destruir el sistema radicular. Entonces, por tanto, va a afectar la absorción de nutrientes y la absorción de agua, y además de eso van a limitar el anclaje, ¿verdad?, que ya de por sí ya las plantas de banano tienen un sistema radical bastante débil. Entonces, todo eso hace que el mayor problema que nosotros tengamos, adicionalmente a la pérdida de vigor, de retorno, de peso de racimo, es ¿cómo se llama?, el desraizamiento de las plantas y la pérdida de unidad. Entonces, muchas veces la gente piensa, bueno, pero es solo una planta. Sí, pero recuperar esa planta, ¿verdad?, que normalmente no es solo una, recuperar esa planta nos toma mucho tiempo y nos cuesta mucho dinero. Entonces, obviamente, no queremos que hayan desraizados y muchas veces decimos, no, nosotros no tenemos problemas de nematos, aquí los nematos no son importantes. Pero la pregunta es, ¿a usted se le caen las plantas? Sí, llámelo como usted quiera, no le llame nematos, llámele un problema de sanidad radical. Pero definitivamente los nematos están causando un problema serio, desde el atraso, como les decía, del retorno y del peso del racimo, como la limitación a nivel de la afectación de la cantidad de unidades de producción efectivas que tenemos dentro de la plantación. La presencia de este nematodo, como les decía, va a ser acelerada por hongos y bacterias, y en el caso particular que estamos enfrentando en América en este momento, la posibilidad de transmitir Fusarium, y ustedes en el Ecuador, que en este momento moco se está convirtiendo en un problema bastante serio. Entonces este nematodo también tiene la capacidad de poder servir de fuente de infección para otras áreas si no es controlado adecuadamente. El ciclo de vida es muy corto, pueden ver que más o menos en 30 días él tiene esa capacidad, o sea que de reproducirse y completar su ciclo, o sea que en un año, digamos, podemos tener 12 posibles ciclos de reproducción que van a permitir que él evolucione y sea mucho más patogénico, mucho más problemático para el cultivo. Entonces esa capacidad de reproducción tan acelerada, entonces es lo que nos va a causar mayores problemas. Incluso es muy interesante porque Rhadophilus posiblemente llegó, con la llegada del banano, Rhadophilus llegó a América, y entonces evolutivamente es un tiempo muy corto. Él ha cambiado muchísimo en solo 200, 300 años de historia, por esa capacidad que tiene a nivel de reproducción.
Para ver qué causa el nemátodo, como pueden ver, entre mayor es la población, mayor es el impacto. Aquí, en una forma muy fácil, con material in vitro, simplemente pusimos diferentes números de nemátodos y pueden ver cómo con un pequeño aumento de 10 a 100 a 1000, el impacto que puede tener en crecimiento, y obviamente eso es lo que vamos a ver en los cultivos. Cuando nosotros dejamos de controlar nemátodos, en cuestión de 3 meses el retorno se cae significativamente. Usted puede ver como un hijo que debería tener un tamaño adecuado para hacer una sucesión, prácticamente no crece por el efecto tan negativo que tiene sobre el desarrollo radical. Y como les decía, definitivamente el volcamiento de las plantaciones es el efecto más importante. Entonces, aunque digamos, es que no hay respuesta a las aplicaciones de maticida, es que las poblaciones son relativamente bajas, es que no ha llegado al número mágico de 10.000 o de 5.000 o de 20.000 o el número umbral que tengamos seleccionado en los diferentes países, es muy importante ver cómo fluctúan esas poblaciones y cómo se van moviendo a través del año, para poder tomar medidas de control adecuadas. Hace unos cuantos años estuvimos tratando de comprender cuál era el impacto que tenía Rhodophyllus sobre el crecimiento y sobre la productividad a nivel de Costa Rica, y con mi colega Edgardo Serrano hicimos este análisis con una gran cantidad de información que teníamos a lo largo de 10 años, y podemos encontrar que hay una alta correlación entre los nemátodos, ¿verdad?, entre Rhodophyllus, el peso del racimo, las cajas por racimo del ratio y por supuesto la productividad. Sin embargo, más allá de solo la población, lo más importante es la cantidad de raíz que tenemos. Los nemátodos son parásitos obligados. Si hay planta, si hay raíces, van a haber nemátodos. Entonces, nosotros tenemos que asegurar, van a haber nemátodos, pero entonces tenemos que asegurar que va a haber una cantidad suficientemente alta de raíces para garantizar de que pueda hacer o mantener la productividad de los cultivos nuestros. Aquí a nivel de Ecuador también se han hecho muchos estudios, uno de ellos en donde se trató de correlacionar las poblaciones en los hijos con la productividad, y efectivamente encontraron que hay una alta relación entre Rhodophyllus y nemátodos totales, entre raíz funcional y raíz total. Solo encontraron relación entre Rhodophyllus y nemátodos totales con el número de manos, no así con el peso del racimo de la planta madre. Sin embargo, aquí lo que se hizo fue que se tomó los datos se tomaron en los hijos y después se midió el peso del racimo en la planta madre. Entonces, lo que los autores indican es que posiblemente hay que incluir mayores elementos en el proyecto o en los estudios para poder determinar un efecto causa lo más claramente. Pero efectivamente sí existe esa relación, y lo que hay que determinar es qué tan importante es para el caso de ustedes. Y ahora, como vamos a ver en otras láminas, el impacto que tienen las diferentes poblaciones de nemátodos sobre el crecimiento de la planta y sobre su producción. Este es un trabajo que hizo un colega de Costa Rica también, Álvaro Segura, donde él se dedicó a medir la partición de la biomasa en una planta de banano. Como pueden ver, las raíces, que es la línea roja que está ahí, es muy pequeña. Entonces, la proporción de raíz dentro de esa masa tan grande que tenemos de tejido, ¿verdad?, entre pseudotallo, cormo, hojas, vean que la raíz representa solamente el 5% de lo que la planta de banano produce como biomasa. Entonces, de aquí llegamos a una conclusión adicional a la poca contribución a la biomasa total, sino que nuestras raíces de banano son altamente eficientes, porque con solo un porcentaje tan bajo de un 5%, él sostiene un peso o un racimo, ¿verdad?, que es el que es responsable de nuestra productividad. Entonces, definitivamente, al tener esa proporción tan baja, a pesar de que sean tan eficientes, es imperativo que nosotros tenemos que mantenerlas sanas a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Entonces, menospreciar, digamos, el efecto que pueden causar los nemátodos muchas veces es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque esa pequeña proporción de biomasa que si se pierde, no va a poder sostener un racimo, porque es el único, es la boca realmente de la planta, si lo podemos llamar así, y hacer la similitud, ¿verdad? Por ahí es donde come el banano, por ahí es donde sube el agua y los nutrientes para que la planta tenga la capacidad de producir y de fotosintetizar a través de esos nutrientes que son absorbidos desde el suelo. Entonces,
¿Qué impacto tiene? Bueno, aquí podemos ver unos estudios que hicimos en Costa Rica hace algunos años, en donde definitivamente si yo no aplico nematicida, los nematodos se van a reproducir libremente, ¿verdad? ¿Y eso qué me va a impactar? Por supuesto, si hay nematodos y hay menos raíces, hay menos peso del racimo. Entonces el impacto es muy claro y pueden ver cómo aumenta la población, baja el peso del racimo. Entonces de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cómo me afecta eso en productividad? Pueden verlo aquí en dos regiones de Costa Rica, Guapiles y Siquirres. Y ahorita van a ver por qué hago la comparación entre las dos regiones en una lámina mucho más adelante. Pueden ver cómo el impacto de las aplicaciones de nematicidas son mucho mayores, por ejemplo, en la zona de Guapiles, donde pasamos de 2.600 a casi 1.100, mientras que en Siquirres pasamos de 2.500 a casi 1.500. Claro, por supuesto, el impacto es muy fuerte. Sin embargo, vean qué importante es el impacto en la zona de Guapiles a diferencia de Siquirres. Y para aquellos de ustedes que no conocen Costa Rica, de Guapiles a Siquirres lo que hay son como 60 kilómetros. O sea, es una distancia muy corta. Usted dice, ¿cómo puede haber un impacto tan grande en una distancia tan corta? Ahorita vamos a ver por qué ocurre esa situación. Ya en 1992, el doctor Ken Barker de la Universidad de Carolina del Norte decía, para satisfacer la demanda mundial de alimento, definitivamente tenemos que considerar los nematodos dentro de los sistemas de producción y en el manejo integrado de plagas. O sea, ya desde 30, 40 años atrás ya se hablaba del manejo integrado de las plagas, incluyendo los nematodos como parte de ellas. Preparando esta lámina, esta presentación, me puse a revisar un poco de los trabajos que hemos realizado y entonces en el año 2003 me tocó dar una conferencia similar en Costa Rica, en un seminario que hubo. Y entonces las recomendaciones que dimos en su momento fue, bueno, el futuro de las nematicidas convencionales es incierto, por tanto debemos integrar otras prácticas de manejo, digamos, en la producción de banano. Y definitivamente el uso racional de los nematicidas convencionales debe ser tomado en cuenta para mantener un futuro. Sin embargo, adicionalmente a eso, tenemos que hacer mayor investigación en control biológico y en el uso de extractos vegetales como complemento a estos nematicidas y tratando de buscar una recuperación del equilibrio del suelo para poder promover la competencia o la interacción entre los diferentes microorganismos que están en el suelo, no solamente los patógenos, sino también los benéficos. Hablamos también de la importancia de considerar la variabilidad genética de esas poblaciones y la interacción que pueden tener y el impacto que ellos van a tener sobre la productividad y definitivamente hacer un monitoreo permanente para poder definir las prácticas de manejo. Acuérdense que el principio de la administración es lo que no se mide, no se controla, y aquí sucede exactamente lo mismo, aquí aplica ese principio. Si nosotros no medimos lo que tenemos, no podemos saber si tenemos un problema y cuál es el impacto de nuestras prácticas sobre ese manejo que estamos dando. Vean que esto ocurrió hace 20 años más o menos, ¿verdad? Y van a ver algo muy interesante después de eso. Entonces, para el manejo integrado de nematos, comenzamos con manejo cultural, rotación de cultivos, uso de variedades resistentes, eliminación de plantas hospederas y uso de material limpio de siembra, ya sea desinfección si estamos trabajando con semilla convencional o el uso de material in vitro, que es definitivamente la mejor herramienta. Pero, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con un cultivo que es perenne, no es anual. Entonces, prácticas como estas de rotación de cultivos, aun cuando pueden ser muy valiosas, no tienen una aplicación práctica porque nosotros no renovamos nuestras plantaciones todos los años. Entonces, es una práctica que podríamos implementar cada 10 años, cada 20 años o cada 30 años. Nosotros tenemos bananales y aquí yo he visto en el Ecuador, por ejemplo, bananales todavía de filipino, que esos bananales posiblemente existen desde los años 50. Entonces, no es como una práctica que nosotros podamos implementar de forma muy sencilla, aparte de que la recuperación de esos suelos en donde hacemos rotación de cultivos es sumamente rápida. Entonces, posiblemente perdemos más desde el punto de vista económico de sacar el cultivo para meter un cultivo en rotación, porque posiblemente el impacto de esa práctica es de muy corto plazo. Entonces, existe, pero digamos posiblemente en banano no tenga una consecuencia tan importante. Variedades resistentes sabemos que no las tenemos, o sea, todo lo que nosotros sembramos Cavendish no solamente es susceptible a nematodos, a picudo, a cigatoca, a fusarium, a moco. Entonces,
no es tampoco tan sencillo, o sea, porque si yo digo, voy a conseguir una variedad resistente a nematos, pero todas las demás enfermedades también tienen que ser tomadas en cuenta. Existen, por supuesto, programas de mejoramiento que están tratando de buscar resistencia a todas las enfermedades o a las más importantes, ¿verdad? Pero tampoco está a la vuelta de la esquina. Y definitivamente una de las prácticas culturales más importantes que nosotros podemos hacer es usar material limpio para la siembra y la renovación de estas áreas. Entonces, si no podemos hacer mucho desde el punto de vista de manejo cultural, podemos recurrir al manejo biológico. Entonces, hacer uso de nematicidas biológicos en donde tenemos hongos, ¿verdad? Tenemos otros nematos y tenemos otros microorganismos que pueden ser antagonistas, y dentro del mismo rubro de manejo biológico yo incluí los extractos vegetales. Para algunos investigadores el manejo biológico simplemente es un microorganismo atacando. Sin embargo, el uso de metabolitos o de extractos vegetales y todo para mí forma parte de esto, porque es una integración, digamos, de todas las prácticas que nosotros tenemos disponibles. Obviamente existe la posibilidad del manejo físico. En banano tampoco es muy práctico. En melón, por ejemplo, sí se usa más la solarización. Sin embargo, la capacidad de transmitir el suelo, ese calor, es muy limitado, y el nemátodo perfectamente puede mantenerse a 1 metro de profundidad y después subir o mantenerse a 30 centímetros, pero el calor no va a tener esa capacidad. O otras prácticas como desinfección del suelo a través del uso de vapor o agua caliente, la cual tampoco tiene aplicación práctica en el caso de banano. Todas estas prácticas son muy útiles en cultivos de invernadero o en cultivos de ciclo corto, pero cuando estamos hablando de nuestros bananales, entonces todo esto se vuelve una limitante. Entonces, ¿con qué quedamos? Bueno, quedamos con manejo químico. Los nematicidas químicos que se han usado por siempre, carbamatos y organofosforados, los cuales hemos ido perdiendo, comenzando por el TEMIC, digamos, en las épocas de los 80s, que el Aldicarb, que fue el primero que se fue, y ahorita vamos a ver un poquito de qué es lo que está sucediendo actualmente. Más adelante se incluyó una nueva grupo de productos, como es la avermectina y un nicotinoide que solo está registrado en el Ecuador. De hecho, no existe registro de ese producto en ninguna otra parte de la bananera. Y más recientemente la incorporación de eso que está ahí, que esos son inhibidores de la succinato deshidrogenasa, mejor conocidas como carboxamidas, que realmente no fueron desarrollados como nematicidas, fueron desarrollados como fungicidas, pero que en el desarrollo de investigación de estas moléculas se encontró que tenían acción nematicida también. Y finalmente tenemos los fumigantes de suelo, pero los fumigantes de suelo tienen dos problemas. Lo primero, que son biocidas, o sea, se llevan todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y son fumigantes que normalmente son muy tóxicos, entonces tenemos que, además de eso, tener coberturas, digamos, como plásticos. Entonces ya comenzamos a ver que no son prácticas tan sencillas de implementar en un cultivo como el nuestro. Pero eso es lo que tenemos. Ve, ahí tenemos 4 estilos distintos que debemos de alguna forma tratar de implementar, desarrollar y hacer uso de la mejor forma de ellos. Muy bien, aquí tenemos los nematicidas aprobados para el uso en el Ecuador. De los carbamatos ya se fue el carbofurán, nos queda únicamente el oxamil para rotación. De los organofosforados teníamos 4, etoprop, cauduzafos, fenamifos y terbufos. Sin embargo, terbufos fue incluido en la lista de Rotterdam este año, y Ecuador tiene una ley o una reglamentación que establece que todo lo que entra a la lista de Rotterdam no puede ser importado en el Ecuador. Entonces terbufos se fue. Entonces nos quedan 3. Tenemos la abamectina con tiometoxan, ¿verdad? Que era el que les hablaba de la avermectina con el nicotinoide. Y a nivel de las carboxamidas tenemos el fluopiram, que es el otro producto que tenemos disponible. Ok. Es importante el uso de abamectina con tiometoxan. Aquí hay un estudio hecho aquí en el Ecuador por Syngenta, que es la dueña de este producto, que se llama Solvigo, que ese es su nombre comercial. Y podemos ver que efectivamente, comparado con un testigo absoluto, no solamente tenemos una mayor cantidad de raíz total, sino tenemos mayor cantidad de raíz sana, y comparativamente mejoramos mucho el sistema. Adicionalmente, tenemos un impacto interesante a nivel de la planta, ¿verdad? La planta se ve favorecida por la presencia del producto debido al impacto que tiene en el manejo de los nematos. Entonces tenemos hijos más altos,
madres e hijos con mayores diámetros y como ustedes saben bien, el diámetro de la planta tiene una asociación directa en cuanto al peso del racimo y el tamaño del racimo. Entonces, efectivamente, estamos viendo un efecto importante de este producto, no solamente sobre el manejo de nematos y el impacto en las raíces, sino en el crecimiento del cultivo. Finalmente, aquí hay diferentes estudios que se hicieron en 4 regiones del país, ¿verdad? Quevedo, Bahoyo, Guayas y El Oro, y podemos ver cómo a lo largo de 120 días el peso de raíz fue mejorando, mostrando el impacto positivo que tiene este producto en el manejo de los nemátodos. Aquí está el Fluopiram, esos son estudios hechos en Costa Rica. Fluopiram se conoce con el nombre de Verango a nivel comercial, es de la casa Bayer. Y entonces pueden ver cómo los nematos, ¿verdad?, que es la línea roja, disminuye a lo largo del tiempo después de la incorporación del Fluopiram en el sistema. Eso se hace a través de drench y podemos ver que efectivamente tenemos una reducción importante en la población, la cual es todavía más pronunciada y más prolongada que lo que ocurre con un nematicida convencional, demostrando de que el Fluopiram va a tener un impacto mayor en la recuperación de las raíces y la disminución de las poblaciones de nematodos. Aquí tenemos raíz total, podemos ver cómo también muestra una mayor recuperación, una recuperación más acelerada y una mayor con respecto al sistema convencional. Entonces ya tenemos 2 productos que tienen buenas características. No solamente me controlan las poblaciones, sino me mejoran la raíz. Y como hablábamos hace un rato, dado que la cantidad de raíz que tenemos es muy limitada, entonces tenemos que tratar de mantener la mayor cantidad posible de raíz para lograr obtener un peso de racimo adecuado. Sin embargo, con todos los problemas que tenemos, digamos, a nivel de comercialización y a nivel ambiental, entonces se han comenzado a hacer trabajos para reducir la carga química. Eso es un concepto que ahora está muy de moda, todo el mundo habla de ese elemento y entonces se han hecho algunos trabajos. Este trabajo fue realizado por Randall Vargas en Costa Rica, en donde él demostró en 4 ciclos distintos, digamos, él los agrupó en 4 grupos. Ahí tenemos rotación de carbamatos y organofosforados, que es la C y la O, la F es el Fluopiram, y tenemos uno nuevo que está ahí que dice OI, que es oxamil inyectado. Eso fue una práctica que se comenzó a usar, como pueden ver, en el año 2008 y el Fluopiram que se incorporó en el 2014. Entonces, lo que Randall demostró es que a través de la incorporación de nuevas técnicas de aplicación, como fue el oxamil inyectado más la incorporación de Fluopiram, nosotros podríamos lograr bajar la carga química, mantener el control, mantener el costo e impactar, digamos, positivamente el control de los nematos, sin necesidad de meter más ciclos, sino todo lo contrario, hacer un uso más racional de los productos que tenemos. Entonces, su conclusión es esa, ¿verdad? Si yo incorporo oxamil inyectado y aplico Fluopiram, yo puedo reducir hasta un 67% el ingrediente activo que estoy utilizando. Entonces, esa es una forma de mostrarle al mercado el impacto positivo de nuestras prácticas en el manejo de los productos que estamos incorporando en nuestros cultivos. Se mantuvo un costo similar, no tuvo impacto negativo en productividad y se demuestra que hay una mayor protección del ambiente al reducir esa carga química y hay una menor exposición al trabajador. Y adicionalmente, este uso racional nos permite minimizar la posibilidad de, de biodegradación o la generación de resistencia. Entonces, ahí digamos, tenemos algunas medidas que se han utilizado para mantener control, reducción de carga química e impactar, digamos, sobre los costos. Aquí recientemente en el Ecuador se registró este producto que es un oxamil granulado, esa es la primera vez que esto se da. Es un producto con características diferentes al oxamil líquido que hemos estado utilizando y esto está disponible ahora en donde la casa productora de esta compañía demostró que a través del uso de esta nueva formulación ellos podían bajar de 3 gramos a 2 gramos por planta y entonces hay un impacto de un 33% en la carga química. Entonces trabajamos dosis menores con un efecto igual, similar o superior, digamos, a los productos convencionales. Y además de eso, ellos no detectaron residuos de fruta, entonces la posibilidad de que nos puedan limitar el uso de un producto como este, con una tecnología diferente, está complementado aquí claramente. Aquí hay un par de estudios hechos en Costa Rica en donde, comparando esta nueva formulación de oxamil, logra
mantener las poblaciones de Rhodopholis a niveles más bajos comparado contra un testigo comercial. Esto se realizó en una finca que se llama Continental de Costa Rica, que es una de las fincas más productivas del país, en donde se observó que efectivamente hay un muy buen control de la plaga. Aquí hay otro estudio en otra finca, Aproveco en Costa Rica, en otra región del país, en donde se comparó directamente con el oxamil líquido, ¿verdad?, a una dosis mayor, y se encontró que efectivamente hay un mejor control y hay una recuperación mayor ¿cómo se llama?, en la masa radical. Entonces, bueno, tenemos otra práctica más que podemos hacer uso, en donde reducimos carga química y obtenemos resultados positivos en el manejo de los nemátodos. Ahora, pero ¿cuál es realmente el futuro del manejo? ¿Hacia dónde vamos? Normalmente no tenemos bolita de cristal para saber cuál es el futuro, entonces tenemos que hacer un análisis detallado de qué herramientas tenemos y poder tomar las decisiones correctas con base a la investigación que nos aportan nuestros centros de investigación en los diferentes países. Aquí quise poner solo dos estándares en realidad y dos regiones del mundo. Tenemos el Ecuador, tenemos la Unión Europea, Rainforest, que es posiblemente uno de los sellos más importantes dentro de la comercialización de los productos agrícolas, y Fairtrade, que también tiene una importancia muy grande aquí en el Ecuador. Entonces, como pueden ver, si comenzamos por Europa, todos los nematicidas están prohibidos en Europa, ya no se usan. Entonces, usted puede decir, sí, pero eso es Europa. Pero ustedes saben cuál es la consecuencia de eso. El principal mercado, o el 50% del mercado nuestro, es Europa. Y entonces hay otra cosa que se conoce como estándares secundarios, que es lo que establecen las cadenas de supermercados, y entonces ellos siempre piensan, ok, si yo este producto no lo uso en Europa porque es malo para mi alimento, ¿cómo yo lo voy a comprar al Ecuador, a Costa Rica, a Guatemala o a cualquier país? Producto que yo me voy a comer, donde se usan productos que ya están prohibidos en mi país. Entonces, esos estándares secundarios pueden tomar importancia muchísimo mayor en un futuro no muy lejano. Si nos vamos a Ecuador, como les decía, bueno, carbofurán está prohibido, oxamil se permite, caduzafos, cetopropifen y fenamifos, terbufos ya no, y todavía tenemos la abamectina y el tometoxam, ¿verdad?, esa mezcla, y tenemos el fluopiram. Abajo hay un producto nuevo que fue presentado recientemente, de hecho en el Acorbat de este año, a inicios de año, por la compañía Syngenta, que es otra carboxamida, que ahorita vamos a ver algunos resultados, porque es una carboxamida muy interesante, porque es muchísimo más activa todavía que el fluopiram y tiene un efecto muchísimo más prolongado. Y esos no están prohibidos en ninguno de ellos. Ahora, si nos vamos a Rainforest, que es una de las, como les decía, es una de las certificaciones más importantes que hay a nivel de comercio de alimentos, podemos ver que hay una fecha límite que dice 31/12 del año 24, y estamos en el año 24. Pareciera que los días de estos productos están contados. Sin embargo, hay una estimación que dice que se va a ampliar hasta el 2026. Como decimos popularmente en mi país, le estamos pateando el tarro un poquito más, pero lo que yo digo es, mientras yo no lo veo escrito, para mí no existe. Ahí dice, en la revisión de julio de este año de Rainforest, dice que se vence este año, y a menos que cambien de aquí a diciembre, se vence este año, significa que el otro año no lo podríamos usar. Si vamos a Fairtrade, ellos no permiten ninguno. Entonces, si vamos con certificaciones Fairtrade, entonces ya sabemos que tenemos una limitación en donde los nematicidas de uso convencional no pueden ser utilizados. Yo estuve conversando con el gerente de Fairtrade para la región Latinoamérica, y él me dice, no, posiblemente vamos a permitir un uso o un permiso de uso temporal, pero no es que el que quiera lo use y ya, no, o sea, hay que solicitar el permiso para que se lo aprueben, pero unido a esa solicitud de permiso tienen que hacer un plan de eliminación de lo que se conoce en inglés como el phase out de esos productos que están restringidos o prohibidos en muchas otras partes del mundo. O sea, la solución es temporal, no es que va a quedarse ahí por el resto de la vida, sino que si usted necesita aplicar, primero tiene que solicitarlo y de una vez establecer el plan de suspensión, eliminación y retiro en un futuro no muy lejano. Entonces,
lamentablemente, a partir de los nematicidas químicos, que han sido la base del control de nemátodos en nuestros países, su futuro cada día está más incierto. Entonces, ahí es donde comienza a tomar muchísima más importancia eso que hablamos al inicio, del manejo integrado. Necesitamos integrar las otras herramientas que están disponibles para el control de estos bichillos. Aquí están datos de Syngenta sobre este producto que se llama Vaniva, ese es el nombre comercial, y pueden ver cómo comparado con Oxamil, que es uno de los productos que vimos hace un ratito, y Flopiram tiene un efecto más importante en la población de nemátodos, ¿verdad? Estos, como les decía, son datos recientes. Ellos estiman que puede llegar a tener impacto hasta 210 días de efecto, comparado contra 90, 120 de los fungicidas convencionales, de los nematicidas convencionales, o 160 días que se habla de que Flopiram le puede dar ese efecto. Entonces es un producto con mucho mayor actividad. Entonces, aquí está a nivel de raíz y podemos ver exactamente lo mismo, ¿verdad? Podemos ver cómo este producto logra mantener una masa radical mayor, entonces deberíamos tener un impacto menor sobre el cultivo y sobre la productividad. Ahora, ¿qué pasa con este producto? Yo estuve conversando con los colegas de Syngenta y dice que ellos esperan para el año 2025 tener registros en Belice, Honduras y Guatemala. Pero ahí nos están faltando 3 países que son muy importantes para la industria bananera de Latinoamérica: Ecuador, Colombia y Costa Rica. Entonces, hay una solución, pero todavía está a largo plazo. Ahora, para mí, con las carboxamidas, hay una disyuntiva muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes toman las conclusiones o recomendaciones del FRAC, FRAC es el Comité de Acción de Resistencia a los Fungicidas que se reúne cada 2 años. Hay un grupo de trabajo de banano, y esto lo tomé de ahí y lo dejé tal y como está publicado. Dice, aplicar un máximo de 3, ¿verdad?, fungicidas conteniendo carboxamidas, ¿verdad?, para no decir SDHI, y no pueden ser más del 33% del número de aplicaciones. Usualmente las 3 carboxamidas nunca representan 33% de nuestras aplicaciones, porque nosotros en nuestros países vamos desde 16, 18 aplicaciones, 21 incluso que se hacen en Machala, hasta los 60, 70 y hasta 90 que pueden llegar a hacerse en Costa Rica. Entonces, 3 aplicaciones nunca van a ser el 33%. Entonces, digamos, tenemos 3 aplicaciones. Pero adicionalmente dice ahí, ahora, cuando una carboxamida se usa en drench para el control de nematodos, entonces eso debe tomarse en cuenta entre las 3 aplicaciones y debe tratar de hacerse coincidir. Entonces, ¿quién es más importante, Rhodophyllus o Sigatoka? ¿Lo usamos para Sigatoka o lo usamos para el control de nematodos? ¿A dónde coloco yo ese producto? O me hago de la vista gorda, como algunos hacen, y dicen, pues, esa nadie se va a dar cuenta, la aplicamos. Sí, es cierto, nadie se va a dar cuenta, está en su conciencia lo que está haciendo. Pero lo que usted está haciendo es disparándose en el pie. ¿Por qué? Porque entre más aplicaciones haga de un producto como estos, la generación de resistencia puede ser más acelerada. Entonces podemos tener una consecuencia mucho mayor que nuestra decisión de corto plazo de resolver un problema hoy. Y el problema del futuro, ¿quién lo va a resolver si no tenemos herramientas? Entonces, ahí hay una disyuntiva interesante, digamos, en que tenemos que tomar en cuenta. Y ahora, bueno, dice, hey, fácil, yo tiro Flopiram y tiro la nueva de Syngenta, y ya cubrí, sí, pero entonces ya se llevó 2 aplicaciones en nematicida y me queda una carboxamida para el control de Sigatoka. Y las carboxamidas hoy día es el fungicida más activo que tenemos en el control de Sigatoka. Entonces, qué difícil decisión, ¿no? ¿A dónde lo voy a usar y cómo lo voy a usar? Entonces, sí, tenemos una muy buena solución que no está prohibida, pero puede tener consecuencias de otro tipo en el manejo. Entonces nos movemos a control biológico. Sí, efectivamente hay tricoderma, que tal vez es el agente de biocontrol más conocido y más utilizado. Tenemos micorrizas y hongos endófitos, ¿verdad?, que a través de diferentes mecanismos pueden controlar nematodos, ¿verdad? Hay parasitismo, antibiosis, parálisis, producen enzimas que son capaces de degradar los nematodos. Ellos van a hacer competencia por agua y nutrientes y recursos. Adicionalmente a eso, interactúan con las plantas y pueden modificar la raíz y mejorar la nutrición de la planta, hacer que la planta reaccione mejor. Tienen la capacidad de producir sustancias
que pueden activar los mecanismos de defensa de la planta. Entonces, definitivamente, este es un campo muy interesante. Y efectivamente, sí hay ejemplos claros de parasitismo o de interacción de control biológico de los nematos. Estos son algunos ejemplos que me facilitaron en Colombia de datos recientes que efectivamente se puede hacer seleccionar algunos microorganismos con esa capacidad de llegar y controlar este problema que tenemos. Entonces, como les decía, tenemos dos posibilidades: una acción directa, o sea, un enemigo directo del nemato, ¿verdad? Como pueden ser esto que hablábamos, el tricoderma, los endófitos o las micorrizas, o incluso esa acción indirecta que es muy interesante porque ella puede sintetizar sustancias que van a activar la planta para que se defienda de un problema como esto. Entonces, realmente si vemos la foto, lo vemos como muy positivo, ¿no? Hay una gran posibilidad de interacción y hay datos muy interesantes en donde podemos hacer uso de estas herramientas. Aquí tenemos un ejemplo de un producto registrado en el Ecuador, un controlador biológico, que es una bacteria que se llama Bacillus methylotropicus, de una empresa canadiense que se llama Laleman, donde ellos han demostrado, por ejemplo, que aquí hay una inhibición de eclosión de los huevos de Meloidogine incognita en el laboratorio, comparado contra el testigo, contra un producto de la competencia, y también podemos demostrar que hay datos concretos, digamos, de muerte de Meloidogine incognita a nivel de laboratorio. Lamentablemente yo no vi ninguna información que hable sobre datos de campo en banano. Entonces, bueno, el producto existe, pero nos falta investigación. No conozco si tendrán ellos información o no, a pesar de que es un producto que ya está registrado acá. Incluso aquí ellos ponen un ejemplo muy bonito, digamos, de cómo la masa radical de este cultivo de forma particular, que es soya, no es banano. Entonces podemos demostrar de que efectivamente podemos mejorar eso, pero nos falta banano, entonces nos falta más investigación todavía. Estamos, pero no estamos ahí todavía, pero hay algunas posibilidades, ¿verdad? Nos vamos a los extractos vegetales, los cuales pueden ser también muy interesantes. Hay muchos productos en el mercado, ¿verdad? Vemos que hay una serie de sustancias de origen muy variados, alcaloides, fenoles, terpenos, y ahí la lista aumenta. Hay ácidos grasos. Vean que estos son identificados desde el año 2002, o sea, ya eso existía desde hace mucho tiempo. 2002, estamos en 2024. Hace 22 años sabemos de esto. ¿Y dónde estamos hoy día? Ese es parte del inconveniente. Y es que lamentablemente nosotros los seres humanos somos muy cortoplacistas y vamos pensando, eso más adelante lo vemos. O sea, si nosotros hubiéramos comenzado a trabajar hace 20 años, posiblemente hoy no estaríamos en la carrera que llevamos tratando de buscar soluciones en el corto plazo, porque se nos pueden ir el día de mañana perfectamente los productos sin saberlo. Entonces, ¿cómo actúan los extractos vegetales? Bueno, pueden ser repelentes, pueden ser elementos disociativos, pueden ser atrayentes, incluso pueden ser venenos o hasta tener efectos similares a lo que ocurre con los productos de contacto convencional, ¿verdad? Ellos van a afectar la movilidad, pueden afectar, digamos, perder al nemato para que no pueda identificar cómo llegar a la raíz, pueden inhibir la eclosión de huevos, los huevos de los nematos, y pueden causar la mortalidad de ellos. O sea, estos son datos muy recientes, ¿verdad? En 2021. Entonces, tenemos esas herramientas, ¿verdad? Lamentablemente en banano todavía no hay una evidencia clara de eso. Se considera que son seguros para el ambiente y que pueden tener un efecto mínimo sobre otros organismos que pueden ser benéficos. Se considera, hay que demostrarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hemos usado? Normalmente lo hacemos como extractos crudos, o usamos material vegetal, qué sé yo, abonos verdes, o simplemente hacemos un mulch con una hoja especial o una planta especial, y con eso analizamos. Se han estudiado más de 348 plantas provenientes de 81 familias. Incluso se han hecho estudios muy fuertes sobre plantas silvestres con esta finalidad en diferentes partes de Latinoamérica también. Esto es más o menos la lista de los productos que hay registrados a nivel mundial o de origen, ¿verdad? El árbol del NIM posiblemente es uno de los más utilizados en diferentes productos comerciales. Geranios, pimientos, ¿verdad? O ajís. Tenemos el NIM,
el ajo, la cebolla, esta familia de productos que tiene buenas características. Esta otra planta que se llama quillaja saponaria, tiene saponinas, tiene ese efecto. El espárrago, el aloe, ¿verdad? Aceites de clavo, de tomillo y de canela, que no solamente tienen efectos sobre nematicidas, sino se ha demostrado que algunos de estos productos también tienen efectos sobre cigatoca negra. Y para mí la reina de todo esto es esta planta que se llama tagetes, que es una flor muy bonita que se conoce en inglés como marigold, o se le llama flor de muerto, porque tiene un olor muy particular, entonces tiene esa característica, pero es una de las plantas tal vez con mayores propiedades, digamos, antihelmínticas que se conocen. Entonces, algunas cosas de estas, con estas ya podemos contar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un producto de una empresa que se llama Atlántica Agrícola, que es de España, que aquí se llama Nemagold, en otros lugares se le llama tagelis, que es un extracto de tagetes, donde podemos ver que efectivamente disminuimos las poblaciones de Meloidogenia incógnita en este caso, en el suelo, y el efecto directamente sobre los huevos de Meloidogenia. Veo una cosa muy interesante, en ninguna de ellas he hablado de Rhodophyllus, he hablado de Meloidogenia. ¿Por qué? Porque Meloidogenia es el nemato más importante a nivel mundial, eso es un hecho, o sea, Meloidogenia es la reina de los nematodos fitoparásitos. En banano, como les hablaba al inicio, no es importante, entre comillas. ¿Por qué? Porque el Rhodophyllus es muchísimo más agresivo y acaba con los sitios de alimentación. Entonces, Meloidogenia no tiene la capacidad de reproducirse, pero si no tuviéramos Rhodophyllus, estoy seguro que Meloidogenia haría estragos con nuestras plantas. ¿Qué característica tiene Meloidogenia, digamos, dentro de su ciclo de vida? Que ella, una vez que los huevos eclosionan, normalmente eclosionan en el suelo, y el juvenil tiene que reingresar a la planta para causar daño. ¿Cuál es la característica de Rhodophyllus? Que no necesita salir al suelo. Rhodophyllus puede continuar todo su ciclo de vida dentro de eso. Entonces, productos como estos, que tienen muy buena actividad, no solamente necesitamos que sean activos, sino que también puedan entrar dentro de la planta, que ahí es donde las cosas se ponen más difíciles para tener su acción en un patógeno, en un nemátodo como el Rhodophyllus para nosotros. Entonces, las especies más estudiadas, como les decía, tagetes y el nim, ¿verdad? Que es Azaradactia, varias familias que se han utilizado, que pueden ver ahí, que son muy familiares, por ejemplo, las brasicas, repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas, fabáceas, que son los frijoles, ¿verdad? Y otras familias que son muy interesantes, a las cuales podemos recurrir. ¿Cuál es el problema que tenemos con los extractos vegetales? Lo primero es que es muy difícil identificar cuál es el ingrediente activo que está haciendo la acción. Por eso estábamos hablando del uso de extractos crudos, o sea, extraemos todo lo que la planta tiene o lo que está contenido ahí, y la interacción de todas esas sustancias son las que tienen su acción. Sin embargo, eso nos provoca una gran variabilidad en cuanto a calidad, en cuanto a composición y en cuanto a eficacia. Y además de eso, necesitamos mejorar o definir métodos de producción, de extracción y de formulación para poder tener un producto que sea útil, ¿verdad? Y que pueda tener una acción positiva en el caso nuestro. Y además de eso, que no tenga una rápida degradación ni volatilidad para poder tener un producto, digamos, con un efecto prolongado. Una de las cosas adicionales que no lo incluyen en esta lista, que es difícil, es que si usted no sabe qué tiene, usted no lo puede patentar. Y si usted no lo puede patentar, posiblemente no lo va a poder registrar. Entonces, entramos a otra fase que no solamente es la acción, sino es la parte legal con respecto al registro de un producto nuevo o un producto de estas características, que tenemos que tener una muy buena identificación para poder utilizarlo y registrarlo y poder venderlo posteriormente. Definitivamente hay que trabajar mucho en los métodos de formulación, ¿verdad? No solamente es poder extraerlo, sino poder formularlo y tratar de minimizar el posible impacto ambiental que pueda tener este producto, porque el que sea vegetal no significa que no va a causarle daño al ambiente o que no tenga daño sobre otros microorganismos que pueden ser benéficos también. Entonces, tenemos muchos estudios, ¿verdad? Como les decía, hay que mejorar muchos retos hacia adelante, ¿verdad? Con respecto a estas sustancias. Sabemos que existen, sabemos que son eficaces, pero no estamos ahí aún. Entonces hay que también buscar cómo minimizar los riesgos para la fitotoxicidad y evitar que tenga efecto detrimental sobre otros organismos.
Como les dije hace unos minutos, lo que no se mide no se controla. Si nosotros no determinamos cuál es la fluctuación de nuestra masa radical, no vamos a saber si tenemos o no tenemos un problema de deterioro de la raíz. Entonces, definitivamente necesitamos hacer un monitoreo periódico de las raíces. Digamos, puse suelos porque depende del microorganismo o del nemato con el que estamos trabajando. Normalmente nosotros no determinamos radófilos en suelos porque ahí no es donde está, él está realmente en las raíces. Entonces nosotros determinamos poblaciones de nematos, ¿verdad?, en las raíces de las plantas. Pero entonces tenemos que empezar a hacer análisis de dónde voy a muestrear, qué sitios en la finca. Nuestros suelos normalmente son muy variados, tenemos mosaicos de suelos, entonces nosotros tenemos que ver, ok, en los suelos arenosos se comporta de esta forma, en los suelos arcillosos se comporta de esta otra, donde tengo gran enano de esta otra, donde tengo filipino así, donde tengo Williams. Entonces, vean que tenemos que empezar a analizar dónde debo de muestrear para poder caracterizar, porque el impacto no es el mismo en todas las plantas, ni en todas las áreas de la finca. Tomar la muestra en el mismo sitio, interfase madre-hijo o en el hijo. Hay preferencias de acuerdo a los laboratorios, pero lo importante es que sea siempre en el mismo sitio para ser consistentes en la evaluación que estamos haciendo. Definitivamente no solamente es determinar nematos, yo determino nematos y eso de qué me sirve. Tengo 1000, tengo 10.000. ¿Y qué representa eso? O sea, yo digo, tengo 1000, ay, qué poquitillos, sí, pero tengo 10 gramos de raíz. Entonces, usted dice, bueno, 1000, pero son solo 10 gramos, o sea, 1000 y en 10 no, y sí. Pero puedo tener 100 gramos de raíz y tener 20.000. Y usted dice, ahí sí es importante, pero tengo 100 gramos de raíz. Entonces, ese impacto de la población sobre la raíz es importantísimo poder determinarlo y poder saber qué relación existe, ¿verdad? Porque necesitamos encontrar un umbral económico. No solo es aplicar por aplicar, es aplicar para mantener el cultivo y que sea productivo. Entonces, tenemos que hacer muestreos sistemáticos, seleccionar, por ejemplo, el mismo tipo de planta a evaluar. Aquí tenemos una planta recién parida. Hace muchísimos años, cuando yo comencé a trabajar en banana, nosotros hablábamos de plantas próximas a parir. No, vamos a evaluar en plantas próximas a parir. Y algunos investigadores se dieron a la tarea de decir, ok, ¿qué significa una planta próxima? Entonces se marcaba, y a veces lo próximo ocurría 3 días después, o lo próximo ocurría 3 semanas después. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de evaluación en plantas próximas, nunca vamos a saber qué tan próximo es y qué tan lejos está en el estado fenológico del cultivo. Entonces, una planta recién parida siempre es una planta recién parida. Entonces, por eso se evalúa ahora en plantas recién paridas para asegurar de que tenga el mismo estado y determinar cuál es el sitio, digamos, que vamos a utilizar o el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Yo les comentaba ahora sobre las poblaciones. Este es un trabajo ya un poquito viejo, del 99 que lo hicimos. Aquí tenemos la capacidad reproductiva, van a disculpar que está en inglés, la capacidad reproductiva de diferentes poblaciones de Rhodophyllus. Pueden ver que hay diferentes códigos: GT, Guatemala, CR, Costa Rica, FL, la Florida, HN es Honduras, IC es Costa de Marfil, BZ Belice, PR Puerto Rico, entonces DR República Dominicana. Entonces pueden ver que hay poblaciones de diferentes países o hasta poblaciones del mismo país, pero pueden ver que la capacidad de reproducción en banano varía. En un DR, en República Dominicana, solo se reprodujo 400 individuos de los 100 que inoculamos, mientras que en el caso particular de ese GT3, una población de Guatemala, yo logré alcanzar 3.835 en el estudio. O sea, pueden ver cómo hay una gran variabilidad. Y vean que más abajo hay una GT2 que produce solo 2.709. Y allá abajo hay una GT1 que dice que hay 286. Entonces, el que tenga nematos no significa que yo tenga un problema. Yo tengo que determinar ese impacto en la población. Y nos damos cuenta que aunque todo venga de un mismo país, no significa que todo es igualmente dañino para el cultivo. En el lado de la derecha tenemos un árbol de similitudes a través de métodos moleculares. Entonces podemos ver cómo normalmente están muy asociados. Vean que las dos Floridas están juntas, las dos Honduras están juntas, Costa Rica está junto. Pero vean qué interesante, Honduras, Costa Rica y la Florida son más semejantes entre ellos que lo que ocurre con Guatemala.
Usted esperaría, pucha, pero Costa Rica, Guatemala, es ahí nomás, es cerquitita Costa Rica. 1 hora de avión, ¿cómo van a ser tan diferentes? Vean lo interesante, incluso vean que tenemos 2 poblaciones de Guatemala, la GT1 y la GT2, que son muy similares entre ellas, pero vean qué disímiles es con la GT3. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? De que posiblemente estamos hablando de individuos diferentes. Fueron individuos que fueron introducidos en diferentes momentos con una capacidad reproductiva muy diferente. Costa Rica definitivamente es de las regiones donde los nematodos son los más agresivos, ¿verdad? Pero nos encontramos una población como esa GT3 de Guatemala, que es igual o más agresiva, digamos, que una población de Costa Rica. Entonces usted habla con la gente de Guatemala y dice, es que Guatemala no se necesita controlar nematodos porque ahí no son problemas. Bueno, ahí sí, si yo tomé una población como la GT1, que solo produjo 286, yo no tengo problemas ahí. Pero adicionalmente, a que el nematodo tiene una menor capacidad reproductiva, resulta que en esa región existen naturalmente hongos endófitos que controlan las poblaciones. Entonces se da una interacción no solamente del genoma del nematodo, sino la interacción con los microorganismos que están presentes en el ambiente. Entonces vean qué interesante y qué complicado se vuelve, no es tan sencillo como pareciera, pero definitivamente nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que saber con qué estamos trabajando, qué capacidad tiene ese nematodo, no solamente es determinar si hay y si no hay, es qué capacidad tiene de causar daño y cuánto daño me va a causar para poder determinar los umbrales que se requieren. Como les decía, la masa radical debe tomarse en el mismo sitio siempre. Aquí hay una recomendación de Vargas y Araya en el 2018, donde ellos dan categorías, ¿verdad? Dependiendo del sitio de muestreo, si es la interfase, obviamente vamos a tener una mayor masa radical que si lo que estamos monitoreando es el hijo, y entonces ellos usan esos valores de referencia. Corbana recomienda muestrear el hijo. Algunos otros investigadores tenemos preferencia por la interfase madre-hijo. Lo importante es no solamente escoger, sino ser consistente en lo que estoy evaluando. Hoy no puedo evaluar el hijo y mañana la interfase. ¿Por qué? Porque entonces mis datos no son comparativos. ¿Por qué a mí personalmente me gusta más la interfase madre-hijo? Porque si yo evalúo la madre-hijo, yo sé lo que viene más lo que se quedó. Entonces la fuente de inóculo, por llamarlo de alguna forma, o esa población inicial, que yo pueda tener la madre que tiene la capacidad de moverse sobre el hijo. Corbana prefiere el hijo porque dice, esto es lo que yo tengo y me va a llevar hacia el final. Sí, pero todavía tengo la capacidad de que nuevos invitados, paracaidistas, como decimos nosotros, cuando usted llega sin ser invitado, algunos nematos de la planta madre, cuando la planta está muriendo, ellos van a migrar. ¿Por qué? Porque ya no hay alimentación. Ellos no son tontos, no se van a quedar ahí esperando a quedarse sin alimento para morirse. No, ellos no hay alimento, vamos a buscar. Entonces ellos tienen la capacidad de moverse hacia la planta madre, hacia la siguiente generación. Por eso personalmente me gusta más la interfase madre-hijo. Sin embargo, lo importante es mantener el mismo sitio para poder hacer estudios comparativos. También, ¿cuándo vamos a aplicar? Este es un ejemplo de lluvia en Costa Rica y normalmente los 3 ciclos de aplicación, 3 ciclos al año, cada 4 meses, se hace normalmente en las épocas de menor precipitación, porque ustedes saben que Costa Rica llueve muchísimo. Tenemos 2 estaciones claramente definidas, la estación lluviosa y la estación menos lluviosa. O sea, nada más, ahí no hay estación seca en realidad. Entonces tenemos que tratar de escoger esos periodos de menor precipitación para asegurar que hay una buena aplicación, una calidad de aplicación y permanezca en el tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, normalmente aplicamos en febrero, marzo o en junio antes de que empiece a subir, y después en una época de menos lluvia que se da entre septiembre y octubre, que es como una canícula. Entonces eso también hay que definirlo claramente. Ahora, vean las conclusiones. Yo iba a ponerme a redactar conclusiones y dije yo, ok, perfecto, vamos a dar nuevas conclusiones, y me quedé viendo, pucha, pero es que las conclusiones fueron las mismas que yo recomendé en el año 2003. Entonces lo que hice fue cambiar, estoy usando la misma lámina. En una dije recomendaciones de uso de manejo integrado en el 2003 y las conclusiones del 2024 son exactamente las mismas, con una mayor peligrosidad, y es que ahora el futuro de los nematicidos, aunque es incierto, realmente está muchísimo más oscuro que hace 20 años. O sea, es más peligroso hoy día de que contemos, o que no contemos más bien, con los productos nematicidas convencionales en un futuro no muy lejano. Esperamos no ser aves de mal agüero y decir que eso va a ocurrir, porque
cualquier persona técnica que trabaje en cualquier cultivo. Y digamos, yo que he tenido la oportunidad de ser no solamente bananero, sino de ser nematólogo y cigatoquero, he tenido la oportunidad de tener los dos sombreros. Yo quisiera que los productos permanezcan mucho más tiempo para poder tomar decisiones más sabias. Sin embargo, las presiones de mercado son cada día más fuertes, son cada día más importantes, y al final, como decimos popularmente en mi país, el que paga la música manda el baile, y los que pagan la música en este caso particular son los mercados, y ellos son los que dicen qué queremos. Nosotros podemos pedir, podemos rogar, podemos hacer muchas cosas, pero al final el comprador es el que escoge la fruta que se come y es el que va a establecer las reglas del juego siempre. Entonces tenemos que estar siempre muy atentos a qué es lo que el mercado está exigente, qué es lo que el mercado está exigiendo, pero viendo lo que está ocurriendo en Europa, ¿verdad? Definitivamente nosotros tenemos que analizar muy bien y tomar decisiones más sabias y tratar de encontrar soluciones alternativas a lo que tenemos en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, espero que haya sido de interés y quedamos a la orden. Tal vez hay preguntas, pueden levantar la mano y se les acercará un micrófono. Sí, ahí tenemos una pregunta, por favor. Buenos días. ¿Existe un efecto de antagonismo entre tricoderma y fluorpirán? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente tricoderma es un hongo y fluopirán es un fungicida. Entonces podemos tener un efecto negativo y entonces podrían no ser ¿cómo se llama?, complementarios, o no se podrían combinar dentro de un mismo programa. Desconozco, porque yo no he trabajado con fluopirán, pero es bien interesante porque muchos de los productos que son de uso fungicida tienen efecto positivo más bien sobre los agentes de biocontrol. Entonces muchos de ellos realmente no afectan negativamente el fluopirán. Posiblemente si lo utilizamos a dosis muy altas podríamos llegarlos a afectar, pero definitivamente es algo a tomar en cuenta si queremos hacer la acción combinada de tricoderma con fluopirán por el efecto negativo que pueda tener. Pero como les digo, de estudios en diferentes patógenos, en diferentes sistemas, normalmente el impacto de muchos de esos productos es menor sobre los organismos benéficos. Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor, si le acercan el micrófono. Hola. Ajá. Buen día, doctor, gusto en saludarle. Con el manejo que han hecho ustedes en los ensayos y el conocimiento que hay sobre el control biológico, recordemos que aquí en Ecuador estamos haciendo una incorporación de microorganismos y en especial de tricoderma por la amenaza del moco que tenemos y que ya lo tenemos aquí en ciertas partes del país. ¿Cómo ha visto usted el manejo de los tricodermas versus los nemátodos que usted nos termina de mencionar? Si en realidad tenemos, al ingresar los microorganismos, los tricodermas, baja la población de los nemátodos, ¿qué cantidad o qué porcentaje más o menos en los estudios que usted ha hecho tenemos? De forma particular con tricoderma y nematodos no tengo experiencia, más hemos trabajado con tricoderma para hongos, digamos, pero tricoderma es un agente biológico muy interesante y con una gran capacidad. Habría que revisar si las cepas que se están utilizando tienen esa capacidad de actuar sobre un patógeno o sobre otro. Lamentablemente muchas veces las tricodermas que usamos son tricodermas importadas de otros países y no cepas nativas, ¿verdad? Conozco de laboratorios aquí que trabajan con cepas nativas que tienen una mayor posibilidad de éxito, ¿verdad? Entonces habría que analizar realmente contra qué patógeno estamos trabajando. No necesariamente
puede ir a todos, ¿verdad? A diferencia de muchos de los agentes que no los mencioné aquí, algunos de los agentes o inductores de mecanismos de defensa, muchos de estos inductores de defensa activan una gran serie de mecanismos de defensa que sí tienen la capacidad de atacar hongos, bacterias, virus, nematodos, ¿verdad? Pero en el caso particular de tricoderma, si está haciendo la acción de resistencia sistémica adquirida, hay una alta posibilidad de que sí logre afectar, digamos, esos nematodos, pero habría que hacer estudios concretos para conocer realmente el impacto que podría tener esas cepas de forma particular, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, acá tenemos otra pregunta. Douglas, tengo una inquietud. Al hacer la aplicación de Bacillomyces lilacinus, ¿en qué tiempo tú crees que puede llegar a controlar un nemato, por ejemplo, el caso de Rhadophilus civile, que es un endoparásito? Esa es una muy buena pregunta, por eso que casualmente usted está refiriéndose, ¿verdad? Sí, Al claro. ser un endoparásito, entonces necesitamos establecer, digamos, a ese agente de biocontrol para que permanezca en el ambiente. Uno de los inconvenientes o de las situaciones, no es un inconveniente, una de las situaciones reales a las que nos enfrentamos es que el productor o el usuario quiere que yo aplique un agente de biocontrol y que actúe exactamente igual a un nematicida químico o a un producto químico, no hablamos de productos en general. Y normalmente cuando estamos trabajando con agentes de control biológico vamos a tener un muy buen efecto, pero es a mucho más largo plazo. Y además de eso, nosotros necesitamos repoblar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el microorganismo no tiene la capacidad de permanecer tanto tiempo en el ambiente y entonces yo necesito estar inoculando con cierta frecuencia. Entonces, definitivamente al estar trabajando con un endoparásito migratorio como Rhadophilus, siempre vamos a andarlo persiguiendo, vamos detrás de él, ¿verdad? Porque él se va a ir moviendo y entonces nosotros tenemos que ir detrás de él tratando de llegarle antes. Bacillomyces definitivamente es un microorganismo muy interesante con efecto antihelmíntico reconocido. Hay productos comerciales disponibles, pero que yo sepa no hay nadie que tenga, digamos, un control demostrado, digamos, a nivel comercial. Me hizo falta hacer referencia, ahora que está hablando de eso, me hizo falta hacer referencia a otra técnica también adicional, que es de alguna forma lo dije, que fue el recuperar el equilibrio. Entonces hay, a través de la interacción, digamos, de enmiendas orgánicas de diferentes orígenes, no solamente estamos hablando de ácidos húmicos y fúlbicos y leonarditas y este tipo de cosas, pero sí tratando de devolverle ese equilibrio natural, nosotros podríamos lograr que esos, inoculaciones sean mucho más permanentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con ciertas sustancias, y una de ellas se conoce con el nombre de biochar, que es un carbón de origen vegetal, el biochar ha demostrado no solamente que mejora lo que es recuperación del suelo, sino que el biochar se convierte en una fuente de alimento de los microorganismos. Los microorganismos comen carbono, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, los ponemos en un ambiente muy hostil y no le damos lo que necesita ella para crecer. Entonces nosotros tenemos que establecer los microorganismos, pero permitirles que ellos tengan un ambiente favorable. Entonces esta combinación de prácticas, ¿verdad?, son las que posiblemente son las que van a dar muy buen resultado. Inoculación de un patógeno, de un biocontrol como tricoderma, como Bacillomyces, mejorar la condición del suelo para favorecer el desarrollo de estos microorganismos que son antagonistas. Eso definitivamente es a lo que tenemos que ir buscando. Existe un concepto hoy día que se llama agricultura regenerativa, ¿verdad? Y es donde los agricultores están cambiando totalmente la forma de hacer agricultura, ¿verdad? Tratando de ver cómo podemos devolver ese equilibrio. Cuando uno le pregunta a los regenerativos cómo aplicamos eso en monocultivos, lo primero que le dicen, no, tiene que eliminar los monocultivos. Pero los monocultivos son los que alimentan el mundo, entonces tenemos que de alguna forma encontrar cómo hacer agricultura regenerativa en agricultura extensiva, ¿verdad? Bananos, digamos, cítricos, frutales, granos, ¿verdad? En todos estos cultivos nosotros tenemos que comenzar a pensar por fuera de la caja, como dicen los americanos, para buscar cómo incorporamos todas estas medidas, haciendo uso obviamente de las herramientas con las que contamos,
Normalmente, digamos, los que trabajan en agricultura regenerativa no les gustan los químicos, pero yo pienso que al final tenemos que sacar lo mejor de los dos mundos, encontrar un balance y ayudarle definitivamente al Phaseolomyces a que se establezca o cualquier otro enemigo natural. Es una labor lenta, pero debe ser constante y debe ser favorecida. Lamentablemente los de biocontrol no tienen la capacidad de reaccionar a la velocidad que ocurre con el químico y tenemos que armarnos de paciencia, pero sí hay ejemplos claros de que la incorporación de este tipo de agricultura o de herramientas adicionales pueden tener mucho éxito. Recientemente estuve, por ejemplo, en el Casanare en Colombia y ahí hay un productor que saca 12 toneladas de arroz por hectárea con puro biológico. Y él dice, yo ya me metí y de aquí no vuelvo, yo ya no me devuelvo, aquí voy a seguir. Y entonces cualquier cosa que usted le lleve a él, dice, sí, yo lo tomo en cuenta, pero no me mate los bichos míos, ¿verdad? No me mate los bichitos que yo estoy aplicando. Entonces hay que encontrar ese balance, pero hay casos de éxito. Y en un cultivo, por ejemplo, como arroz, que es extensivo, ese es uno de los ejemplos claros los arroces son desiertos prácticamente, desiertos húmedos en el sentido de que normalmente se hacen en piscinas, pero es un monocultivo y usted puede efectivamente encontrar diferentes agentes de biocontrol para establecerlo y tener éxito. Banano es un poco más difícil, sí, definitivamente es, pero si no comenzamos hoy, no tenemos cuándo, ¿verdad? Tenemos que definitivamente empezar a trabajar y buscar soluciones que se puedan incorporar y tomar lo mejor de los dos mundos, pienso yo. Tengo otra pregunta. ¿Hay peligro de que estos microorganismos, por el uso continuo en un momento dado, puedan sufrir un problema de biodegradación acelerada? Como el caso de los agroquímicos. No, los microorganismos no. Habría posibilidad de que el patógeno, dependiendo del que sea, pueda de alguna forma, digamos, generar resistencia, si podemos llamarlo de esa forma. Existe la posibilidad, lo que pasa es que habría que ver, muy posiblemente, él tiene diferentes mecanismos de acción y entonces la posibilidad de generar resistencia es menos probable, pero siempre existe la posibilidad, pero biodegradación no, habría posibilidad de resistencia. Ok, gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta, tal vez? Ya, vamos con la última pregunta en la parte de acá, por favor. Adelante. Buenos días, doctor. Una pregunta. Si yo tengo problemas de 18.000, 20.000 de matos, y si yo aplico un dermaticida, ¿a qué tiempo yo puedo aplicar la tricoderma? ¿Aplicar qué, perdón? La tricoderma, ¿a qué tiempo? ¿La qué? Es que no lo entendí. La tricoderma. La tricoderma. No, o sea, usted puede hacer el efecto combinado. Muchas veces incluso la combinación de ambos es positiva. Ahí depende, digamos, si está usando una hematicida convencional, el tricoderma puede ir al mismo tiempo. ¿Qué es lo importante? Favorecer el crecimiento radical para que la tricoderma pueda establecerse. Entonces, posiblemente haya que hacer un pequeño desfase. Pero usted si está en un proceso continuo, yo pienso que lo puede utilizar casi que al mismo tiempo. Lo importante sí es ser consistente para mantener que las poblaciones de tricoderma se establezcan, ¿verdad? Pero no debería tener problemas, a menos que esté usando flopiram, que eso, como les decía, no sé realmente cuál es el impacto que puede tener, pero sí que habría que tomar en cuenta. A veces, con solamente una semana entre una y otra, usted logra no afectar negativamente el producto. Digamos, yo que trabajo en ambos campos, nosotros hemos hecho estudios con los fungicidas nuestros y a la dosis, digamos, que nosotros recomendamos prácticamente no hay impacto sobre tricoderma y pueden ir hasta mezclados. Tenemos un fungicida, por ejemplo, que lo utilizamos para controlar hongos de suelo en el cultivo de soya y nosotros lo mezclamos con el bradyrhizobium porque no tiene efecto negativo sobre el microorganismo. Entonces, depende del mecanismo de acción que tenga el producto y el organismo con el que estemos trabajando, ¿verdad? Claro, porque debería de haber, porque yo he tenido planta hasta 500 gramos por planta por unidad y se mantiene bien. Sí, porque he trabajado con lo de maticida, sí, claro. Los puertos. Porque ahorita tenemos una área que tiene 18.000, 20.000 problemas de mato. Y quiero salir rápido de eso. Esa es mi pregunta que yo le dije, si le puedo poner un producto, un fungicida para matar eso.
Bueno, puedo usar Flopiram. Bueno, ahorita solo Flopiram está disponible, ¿verdad? Digamos y tiene esa ventaja. El problema, el problema combinado, digamos, o al que se enfrenta uno haciendo uso, digamos, de carboxamidas es que normalmente no tienen efecto sobre otras plagas que tenemos también en el banano, como sí lo tienen, digamos, el efecto sí lo tienen los nematicidas, que también son insecticidas. Pero efectivamente lo que hay que hacer es bajar las poblaciones y empezar a levantar los enemigos naturales. Entonces, baja las poblaciones, y lo otro importante es determinar cuál es el impacto que está teniendo en sus raíces, en su masa radical, ¿verdad? Si usted tiene mucho nemato, significa que tiene mucho raíz. El problema es la consecuencia de que mucho nemato puede deteriorar la raíz, pero si usted tiene muchos nematos, pero si tiene mucha raíz sana, la población de nematos no debería preocuparle tanto, porque hay comida para los dos, hay comida para la planta de banano y hay comida para que el nematodo se mantenga. Si usted tiene poco crecimiento, posiblemente va a tener pocos nematos. Entonces dice, estoy muy bien porque hay poblaciones muy bajas. Sí, pero si no hay raíz, claro, por eso es que el nematodo no se reproduce. Entonces hay que buscar eso, promover la raíz para que ¿cómo se llama? Para que el agente de biocontrol pueda establecerse. Claro, a veces han hecho pruebas, dice, ya tengo nemato, no hablemos de 18,000, no, tengo 10,000 y se me bajó, pero ya prácticamente el nemato ya no tiene que comer porque ya no tiene raíces. Sí, correcto. Entonces, en el siguiente muestreo posiblemente tenga 1,000 nematos y dice, qué buen control, dice. No, fue que se quedó sin raíces, entonces no pudo reproducirse. Sí, ok, gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, y le vamos a hacer la entrega de su certificado.